Propiedades de los aminoácidos en solución. Los objetivos de la segunda parte son explicar cómo se ioniza un L-alfa aminoácido según su estructura molecular y determinar la carga neta de un aminoácido según el pH del medio. Revisemos primeramente las propiedades de los aminoácidos en solución. En solución, los aminoácidos van a estar disueltos, van a encontrarse en un estado de ionización debido a la disociación en el grupo carboxílico del protón, quedando entonces en el grupo alfa carboxílico una carga neta negativa. También va a ocurrir en el grupo alfa amino, que es un grupo básico y va a ser capaz de captar entonces un protón, quedando ionizado, eso es, que va a presentar una carga neta, y en este caso la ionización del grupo alfa-amino es +1. Esta molécula en solución, este aminoácido en solución, sin considerar que la cadena lateral también se ioniza, va a denominarse suiterión. Es un híbrido que presenta una carga positiva y una carga negativa a la vez. Además, es anfotérico, pues se comporta como ácido y base a la vez. Además de la ionización del grupo alfa-amino y alfa-carboxílico de los aminoácidos, algunos aminoácidos se ionizan en su cadena lateral. Estos son la tirosina, la cisteína, la lisina, la histidina, arginina, aspartato y glutamato. Los aminoácidos entonces en solución se ionizan. Veamos el ejemplo de la alanina. Acá el grupo carboxílico, acá se puede mostrar que vamos a tener en solución, si solo analizamos ese grupo, el grupo como ácido carboxílico, y también van a estar presentes en solución el ion carboxilato más protones. Igualmente, si consideramos el grupo alfa-amino, vamos a tener que el grupo amino va a captar un protón y va a generar el grupo ionizado como amonio. Este alfa-amino entonces va a disociarse o asociarse como una base débil, y este grupo ácido carboxílico, el alfa carboxílico, se va también a disociar como un ácido débil. Siendo así, podemos escribir la constante de acidez solamente, por ejemplo, para el grupo alfa carboxílico. Esta constante de acidez le vamos a denominar constante 1 y va a ser igual a la concentración que hay en el medio del ion carboxílico multiplicado por la concentración de protones en el medio dividido por la concentración de la especie sin ionizar, o sea, ácido carboxílico. Eso va a tener un valor de 4,57 por 10 elevado a la menos 6. Eso nos da cuenta de una disociación parcial, que es lo que ocurre con los ácidos y las bases débiles. En este caso, ácido débil, considerando solamente el grupo alfa carboxílico. Podemos calcular el valor que se denomina el valor de pK, que va a ser igual a menos el logaritmo de esta constante, o 1 dividido por el logaritmo de la constante de acidez. Y eso va a dar un valor
pK1 de 2,34 que va a corresponder al valor de pH en el cual van a estar presentes la especie sin ionizar y la especie ion carboxilato más protón, que es la forma ionizada. Se conocen los valores del pK1 del grupo alfa carboxílico de todos los aminoácidos, como se muestra acá en la tabla, y también los valores de pK2 que dijimos que eran los valores para el grupo alfa-amino. Y también están los valores de pKr que correspondería a aquellos aminoácidos que tienen cadenas laterales que se pueden ionizar. Un ejemplo, por ejemplo, veamos en la glicina. Acá en la tabla se muestra que tiene un pK1 de 2,34. ¿Qué significa esto? Significa que al valor de 2,34, en solución, este aminoácido va a presentar el grupo alfa carboxílico sin ionizar y también algunos aminoácidos tendrán este grupo ionizado como carboxilato. También el pK2, que en este caso sería para el grupo alfa-amino de la glicina, 9,6, significa que a pH 9,6 vamos a tener el grupo alfa-amino ionizado con carga neta más 1 y también en solución van a estar algunas glicinas que van a contener el grupo amino sin ionizar. Veamos el ejemplo de tirosina. La tirosina tiene un pK1 de 2,2. Por lo tanto, ese corresponde a su grupo alfa carboxílico. El valor 9,1 corresponde al alfa amino. Y este aminoácido tiene una cadena lateral ionizable. El grupo hidroxilo también se ioniza y a pH 10,07, que corresponde a su pKr, vamos a tener ese hidroxilo como OH sin carga o como O-1 con carga neta -1. Revisemos ahora cómo varía la ionización del aminoácido glutamato en función del pH. Para eso vamos a tener este aminoácido a un pH muy ácido disuelto en una solución acuosa y vamos a ir midiendo cómo varía el pH en función de ir agregando una base, como por ejemplo hidróxido de sodio. Partimos a un pH muy ácido y en esa condición vamos a tener que el glutamato va a presentar el grupo alfa carboxílico sin ionizar, como se muestra allí. El grupo alfa-amino ionizado. Y como recuerdan, el glutamato tiene en su cadena lateral un grupo carboxílico que tampoco va a estar ionizado. Aumentemos el pH agregando más base y llegando a un pH igual al valor del pK1. En esta condición, lo que va a pasar es que, como ya dijimos, a ese valor de pH vamos a tener también que el grupo alfa carboxílico va a estar ionizado. Sin embargo, el grupo alfa-amino se mantiene en la misma forma, ionizado, y el grupo carboxílico de la cadena lateral se mantiene sin ionizar. Podemos también calcular la carga neta de esta molécula. En este caso, la carga final de esta molécula sería la sumatoria de las cargas, más 1 menos 1, la carga final es 0. Si la pusiéramos en un campo eléctrico, esto no sería capaz de migrar. Miremos esta otra molécula y su carga final sería más 1. Bueno, continuemos, agreguemos más base y lleguemos a un pH
conocido como el valor del pKr. O sea, el valor pKr corresponde a la ionización de la cadena lateral del glutamato, que tiene un valor de 4,25. En esa condición, como ya sabemos, vamos a tener que el grupo carboxílico de esta cadena lateral se va a ver ionizado como se muestra acá. ¿Qué va a pasar con el grupo alfa carboxílico? Como ya el pH es muy alto, mantiene su ionización y carga -1. Sin embargo, a ese pH 4,25, el grupo alfamino se mantiene aún ionizado, pues el pH todavía permite que este grupo esté ionizado con carga +1. También en este caso podemos hacer un cálculo de la carga neta de esta molécula, que sería -1 más -1 es -2, más 1 sería entonces un valor de -1. Bueno, continuemos agregando hidróxido de sodio, por lo que va a aumentar el pH. Y podemos llegar al valor que conocemos, que es el valor de pK2, que como dijimos, el valor de pH, en este caso 9,67, en el cual vamos a tener ionizado el grupo alfa-amino. Y fíjense que recién a este pH, 9,67, comienza la ionización del grupo alfa-amino. Perdón, en este caso pierde el protón y ya no tiene una carga neta, así que estaría no ionizado. Ahora, la molécula que pierde la ionización del grupo alfamino va a también cambiar su carga de la molécula completa, ¿no es cierto? La molécula completa corresponde a -1 del grupo alfa carboxílico, otro -1 de carga neta en el carboxilo de la cadena lateral y ahora no tiene carga en el alfamino. Por lo tanto, la carga va a ser de esta molécula -2. Si aumentamos más el pH sobre 9,67, el hecho de agregar más hidroxilo con la base, vamos a eliminar todos los protones que estaban unidos al grupo amonio cuando está cargado positivamente y nos vamos a quedar solamente a un pH muy alto de sobre 10, solamente con esta forma que tiene una carga final de -2. Esto es muy importante, puesto significa primeramente que la carga de los aminoácidos va a variar con el pH del medio, como lo observamos y lo mostramos. Otro punto importante es que por ser estos grupos comportarse como ácidos débiles, o sea, una ionización parcial, son amortiguadores de pH en el rango del valor del pK. Si ustedes pueden mirar acá, por ejemplo, a un valor del orden de los 4,25, 4,5, este aminoácido funciona como amortiguador, pero a valores ya más altos no funciona como amortiguador, pues al aumentar un poco las bases, ya el pH se dispara. Pudimos ver además que estos aminoácidos pueden presentar una carga neta. La carga neta, como la calculamos, es igual a la suma de las cargas positivas más la suma de las cargas negativas. Esto nos permite definir lo que es el punto isoeléctrico de una molécula, que va a ser el valor del pH al cual la sumatoria de las cargas de la molécula es igual a 0. Además, es posible calcular el punto isoeléctrico de los aminoácidos, lo que equivale al promedio de los valores del pK. Esto es un cálculo más exacto para aminoácidos que no presentan cadena lateral ionizable.
Revisemos entonces cuáles son las especies ionizables de un aminoácido en solución. Acá otro tipo de gráfico que nos muestra la cantidad de cada una de las especies posibles a los distintos pH. Este es el ejemplo de la glicina, que solo ioniza el grupo carboxílico, alfa carboxílico y el alfa-amino. La línea en rojo nos muestra cómo esta especie, que es la que está a un pH muy bajo, es la que predomina a ese pH, que en este caso sería grupo alfa carboxílico sin ionizar y el grupo alfa-amino ionizado. Como ya sabemos, esto tiene una carga neta más 1. Y a medida que el pH aumenta de 0 a 5, empieza a disminuir esta especie, puesto que el aumento del pH, o sea, el ir agregando hidróxido, nos va a eliminar, como ya sabemos, el protón del grupo alfa carboxílico. Y comienza a prevalecer esta otra especie, que es una especie que tiene una carga neta igual a 0, puesto que el grupo carboxílico tiene ahora ionizado una carga menos 1 y el grupo alfa-amino tiene una carga más 1. La suma, la carga neta, va a ser igual a 0. En el gráfico en negro se muestra cómo esta especie en solución comienza a aumentar a medida que aumenta el pH y después llega a un valor máximo a pH 6, que es el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico, como recién mencionamos, es aquel valor de pH en el que la carga neta de la molécula es igual a 0, que es lo que acabamos de determinar, que esta especie entonces tiene una carga neta igual a 0. Y si el pH se hace cada vez menos ácido, o sea, más básico, entonces está disminuyendo esta especie, puesto que la ionización del grupo alfa-amino comienza a disminuir, perdiendo este grupo el protón. Entonces comienza a aumentar la concentración de esta otra especie. Y como sabemos y mencionamos con anterioridad, hay un punto, el valor del pK, en el cual vamos a tener ambas especies presentes en un 50 y un 50% al valor del pK 2, que es del orden de los 9,8 aproximadamente para la glicina. Entonces, podemos decir, primeramente, que a pH sobre el punto isoeléctrico, el aminoácido presentará cargas negativas. Como vemos, va variando desde carga más 1 a pH ácido, una carga igual a 0 en el punto isoeléctrico, y sobre el punto isoeléctrico, sobre el valor de pH 6, la molécula va a presentar una carga neta igual a menos 1.
En base a lo estudiado, responda cuál es la carga neta de aspartato a pH fisiológico igual a 7,2.